Ahora les voy a explicar, las reacciones más importantes, que son las reacciones de óxido-reducción, que también son llamadas reacciones redox. Re por reducción, red, digamos, y ox por oxidación. Para completar esa tablita que yo les he puesto ahí en el apunte, tenemos que definir una oxidación y una reducción en términos de oxígeno, de hidrógeno, de electrones y de número de estado de oxidación. ¿Qué es el número de estado de oxidación? Un número que ustedes en algunos casos se lo van a tener que aprender de memoria. Cuando definimos la oxidación en términos de oxígeno, decimos que es una ganancia de oxígeno. Siempre va a ser contraria la reducción. Entonces una reducción es una pérdida de oxígeno. En el caso de hidrógeno es contraria al oxígeno. Entonces es una pérdida de oxígeno, de hidrógeno, disculpen. La oxidación y la reducción es una ganancia de hidrógeno. En términos de electrones es igual al hidrógeno. Entonces la oxidación es una pérdida de electrones y la reducción es una ganancia de electrones. Y cuando se produce una oxidación, aumenta el número de estados de oxidación de un elemento, y cuando se produce una reducción, disminuye ese número de estados de oxidación. Para que podamos entender un poquito mejor, cuando entremos en química orgánica, la oxidación y la reducción la vamos a analizar en términos de oxígeno y de hidrógeno. En cambio ahora en química inorgánica en términos de electrones y de número de estado de oxidación. Ahora vamos a ir al trabalengua que le llamo yo. Aquella sustancia que se oxida se va a llamar agente reductor o sustancia reductora, mientras que aquella sustancia que se reduce se va a llamar agente oxidante o sustancia oxidante. Bueno, para poder entender este tema tenemos que saber de memoria unas ciertas reglas de los números de estado de oxidación. Es lo mismo número de estado de oxidación que estado de oxidación. La primera, que todo elemento en su estado natural, significa cómo existe como tal en la naturaleza, posee un estado de oxidación igual a 0. Para eso nos tenemos que remontar a clases anteriores donde yo les he dicho cómo existe la molécula de los metales y de los no metales. Los metales son monoatómicos, entonces les puse ahí como ejemplo el sodio, el hierro y el calcio. Y arriba, si se dan cuenta, en un círculo le puse el número de estado de oxidación que sería igual a 0. En los no metales habíamos dicho que aquellos que tenían valencia par eran monoatómicos, les puse como ejemplo el carbono y el silicio. Los diatómicos, valencia impar, a excepción del oxígeno que era diatómico, y el hidrógeno existe como hidrógeno 2, entonces estos poseen estado de oxidación igual a 0. Eso me lo tengo que saber de memoria. Después vamos al hidrógeno. Ya hemos dicho que en su estado natural posee estado de oxidación igual a 0. En todos los compuestos más 1, menos en los hidruros metálicos donde es menos 1. Entonces yo les puse como ejemplo. En el agua, el hidrógeno va a poseer un número de estado de oxidación igual a más 1. En el ácido sulfúrico, más 1. En cambio, en el hidruro de litio o en el hidruro de calcio, menos 1. Cuando seguimos con la transparencia, vemos el caso del oxígeno. En su estado natural es igual a 0, en todos los compuestos menos 2, a excepción de los peróxidos, donde es igual a menos 1. Vamos a los ejemplos. Tenemos en el agua igual a menos 2, en el ácido sulfúrico menos 2, en el óxido niquélico igual a menos 2, y también les puse el peróxido de hidrógeno
donde es -1 el oxígeno y en el peróxido de calcio -1. Cuando vamos a ver los metales, la trampita que les doy es la valencia con la cual actúa y el signo positivo. Por ejemplo, en el óxido férrico el hierro es +3. En el peróxido de litio el litio es +1. En el carbonato de calcio, el calcio tiene valencia 2, entonces es +2. En el sulfato de aluminio, el aluminio tiene valencia 3, entonces es +3.